Bueno, pues esta noche es Nochebuena y mañana Navidad, como dice la canción que no voy a cantar. Y aquí estamos los de la radio, ahí fastidiándote el día de Nochebuena también. Hoy no vamos a hablar de política, ¿eh? Bueno, igual sí. Hoy no vamos a hablar de política, que pues, para eso ya tienes a Rey esta noche y a tu cuñado también esta noche después. Pero hoy vamos a hablar pues de un poco lo que ha sido este añito y además vamos a tener un invitado sorpresa, nos lo ha traído Papá Noel un poquito antes. Me encanta con quién vamos a hablar hoy. Enric Putella, de la BBC. Que siempre, además que entrevista a alguien de la BBC que luego te da así como un estatus importante. Te hace sentirte con un estatus importante. Los que no están en la BBC, de momento, son Ángela León y Antonio de la Lama. Hola, ¿qué tal? Hola, Carlos. ¿Qué tal? Feliz Nochebuena, lo primero. Igualmente. Gracias, hombre, por tus palabras. Aquí está. 24 de diciembre y currando, como somos. Bueno, ¿qué? ¿Cómo habéis pasado el año? Hace un año, ¿ha pasado algo este año? Ha sido un año informativamente aburrido. Pues sí, prácticamente no ha habido nada más que un tema del que hablar. En fin. Sí. Ha sido todo el año de la pandemia. El añito de la pandemia. Este año, yo diría que el 2020 ha sido un poquito el año que parece una película de ficción o de ciencia ficción, porque a ti te dicen que hemos vivido una pandemia y no te lo crees. Tú dices, eso para el tercer mundo, desgraciadamente, por otra parte. Pero eso en España no va a pasar. Bueno, ya tuvimos eso con la gripe A, con el virus del ébola, y la verdad es que parecía que nunca llegaba, pero al final ha llegado y nos lo hemos comido con todas las consecuencias. Sí, eso parece como que eso ocurre en otros mundos, en otros países, en otras circunstancias, pero al final yo creo que de todas las circunstancias que hemos atravesado, como el ébola, la gripe A, tal y cual, creo que esta ha sido la que nos ha puesto más en primera línea de batalla, totalmente en las trincheras, porque nos ha afectado directamente. Ha sido algo más que una noticia en los medios de comunicación, ha sido una realidad tangible y vivida por todos, incluso por los negacionistas, que son claramente los protagonistas de este maravilloso año. Hombre, los amigos de Ángela, los negacionistas, que te gusta, que te gusta mencionarlo, ¿eh? Sí, sí, es que hay que darle bombo y platillo a esas personas porque tienen una capacidad mental que para algunos puede ser envidiable, para mí no, ¿eh? Yo entiendo esa perspectiva de la realidad, la entiendo como casi una patología, cuando hay la objetividad y lo tangible se te impone, pero bueno, hay que preservar el espíritu y mantenerlo puro ante la adversidad, aunque sea mentira, claro. 2020, el año en el que Miguel Bosé no cantó, pero dio el cante. Sería buen título para el año. Hombre, pues sí. Hablando de negacionistas, ya que estamos. Bueno, queremos explicar que lo que vamos a hacer en este programa, en este ratico de radio, tampoco te vamos a dar mucho por saco hoy, o sea, habíamos estado poquito rato, pero lo que pretendemos hacer en este ratito de radio es acompañarte, ahora que tú quizás estés preparando la cena de Nochebuena este año para menos gente, que te vemos, que no puedes meter a mucha gente en tu casa, que no la metas, ¿eh? Mientras estás preparando la cena de Nochebuena, mientras estás quizás poniendo la mesa, esas cositas tan bonitas que nos gustan de niños pequeños y que nos dan mucho cansancio y mucho agobio durante cuando ya somos mayores, pues te vamos a acompañar con un ratico de radio, que además la radio es muy práctica porque la puedes tener metida en cualquier lado, en el móvil, la tienes en el móvil al lado mientras estás haciendo la cena y está guay.
Y te vamos a acompañar, vamos a hablar un poquito de lo que ha sido este año, luego vamos a tener a nuestro regalo, que ha sido un regalo caído del cielo, de la chimenea de Papá Noel, ha sido caído el regalo. Y en eso vamos a echar ratico de Nochebuena. Hablaba yo el otro día y estaba hablando yo con un amigo y se me olvidó lo que te iba a decir, pero no. De lo raro que ha sido este año y de lo que nos ha cambiado este año y que no tenemos todavía la perspectiva suficiente para darnos cuenta de lo que estamos viviendo realmente, ¿eh? Sí, bueno, la verdad es que a la intensidad también del momento hace que a veces que haga falta, digamos, un tiempo para poder mirar atrás y realmente ser capaz de entender todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando, todo lo que puede pasar en un futuro próximo. Y eso siempre lo que requiere es eso, tiempo para, digamos, digerir toda la información, todo lo que ocurre. Sí, yo creo que en ese sentido una de las metáforas más apropiadas para resumir este año es el ángel de Walter Benjamin que mira para atrás, porque ahí lo que se simboliza es que para avanzar siempre hay que mirar hacia atrás y hacer como asimilar ese pasado para que lo típico, ¿no? Para que no vuelva a ocurrir y en este caso eh, hay ciertos aspectos que tienen que ser replanteados y que esta mirada atrás tiene que ser algo bastante totalizador y bastante regenerador, no solamente en cuestiones coyunturales, ¿no? Estructurales como puede ser la economía y la educación, sino a nivel interno. A nivel mental, esto ha sido un cambio importantísimo, ¿eh? O sea, porque yo creo que lo humano es que no estamos preparados para vivir en soledad. Nunca, siempre la soledad es uno de los que más miedo se le tiene. Y este ha sido el año de la soledad, por el confinamiento, por todas las personas que han muerto solas en un hospital, por todas las personas que a día de hoy, Nochebuena, van a celebrar la Navidad solas, porque por el COVID no se puede, tienen que estar aislados. Para todas las personas que van a pasar la Navidad aislada en una habitación por ser contacto estrecho, por tener COVID pero estar leve y poder estar en tu casa. Y este ha sido el año de la soledad. Sí, yo creo que ha sido el año de la soledad y de trastornos y de miedos que se han evidenciado. Por ejemplo, lo que tú mencionabas de la soledad, el hecho de no tener contacto, de no tener una vida activa, porque nuestra civilización yo creo que se define por tiempos muy rápidos, por una actividad fulgurante que no te da tiempo a prácticamente experimentar nada, únicamente el estrés y ver esa reducción de estrés a la nada, a tener que convivir entre las paredes de tu hogar, creo que ha servido de terapia y de como del carbono 14. Antonio. Sí, bueno, la verdad es que por desgracia también el tema de la soledad en Navidad o incluso también en los hospitales no es una cosa única de este año, sino que realmente siempre ha ocurrido a mucha gente, pero también yo creo que, mm, yo por lo menos creo que a nivel, digamos, en contrapartida, durante el confinamiento había, por ejemplo, muchos niños muy contentos de por fin poder pasar mucho tiempo con sus padres en casa, algo que en el mundo actual pues, a veces parece muy complicado, ¿no? El poder pasar tiempo en casa con la familia, de hacer cosas juntos, de no tener digamos, ese nivel tan ajetreado de vida y en algunos, y digamos, en aquellos núcleos familiares donde no, por suerte no ha habido tampoco casos graves de coronavirus, también ha habido, yo creo que cierta reconexión con ellos mismos. Sí, yo creo que también ese punto hay que tenerlo en cuenta porque sí, porque ha servido para unir ciertos lazos y para tener cierto apego a cosas que por el ritmo de vida normal pues no se tenía en cuenta. De hecho, ahora pues parece, no es algo generalizado, pero una gran parte de la población afortunadamente tiene ese respeto por la vida ajena y nos replanteamos sobre todo con la pérdida, ¿no? Porque a veces cuando perdemos o nos alejamos de algo es cuando realmente lo tenemos en cuenta, como es el caso de lamentablemente las personas que han tenido que despedirse de este mundo de una manera totalmente aislada y sin contacto con sus familiares, de manera que emocionalmente yo creo que estamos ya preparados para todo. Uf, yo creo que no, ¿eh? ¿Preparados para todo emocionalmente? No, todavía no. A ver, esto nos ha dado una cierta madurez
o nos debería haber dado una cierta madurez, porque no sé yo si a todos nos la ha dado, pero Tenemos que yo creo trabajar. que no. No. Tenemos que trabajar en pro de eso, en darle a lo que ha ocurrido a este año, que todavía no ha acabado y que no va a acabar por mucho que pase, que esto parece que va a llegar 2021 y ya va a aparecer aquí la paloma de la paz. No, no hay paloma de la paz. A lo que ha ocurrido este tiempo que hemos invertido y que algunos hemos salido ganando y otros han salido perdiendo, hay que hacerlo proactivo, no que se quede ahí como en los libros de historia del año 2050, el año de la pandemia, 2020, no. Hay que darle bombo y platillo para que no se quede un año pandémico de, desgraciadamente, millones de muertes. La muerte y el sufrimiento no se puede quedar ahí, tiene que ser algo proactivo y que active las conciencias. Y si esto se materializa, pues mejor que mejor. Es que, de verdad, yo creo que hay que estudiar desde los libros de historia este año, y ahí voy por tu tesis, hay que estudiarlo desde el punto de vista mental. Es que nunca se habla de la paz mental, de la salud mental, nunca se habla, pero este ha sido un año de yo diría que gran depresión colectiva a nivel mental. Es que llegamos a un final del año en el cual llegamos todos al borde del colapso mental. Eso aquí también hay que estudiarlo, ¿eh? No solo son cifras de muertos, las frías estadísticas de los muertos, de la economía. Eso también hay que estudiarlo. ¿Eh? ¿Cómo nos cambió la pandemia? Sí, pero yo creo que el colapso mental no es, digamos, relativamente independiente, no independiente, pero no está tan definido por la pandemia en sí. Y yo, digamos, el ejemplo así más claro que veo, que además ha ocurrido ahora también a final de año, el día aquel que Google cayó y que cayeron todos los servicios de Google a nivel Ay, mundial, ay, ay. cómo de repente hubo una especie de momento pasivo-agresivo, así, de ansiedad en un montón de gente, que de repente, en cierta manera, se veía liberado de carga de trabajo, se veía liberado de tener que hacer un montón de cosas, de tener que responder correos, de asistir a reuniones, etcétera, etcétera. Y yo creo que, digamos, ese estado mental no es tanto la pandemia, sino que no es que lo haya provocado tanto la pandemia, sino que la pandemia ha quitado todo lo que estaba por encima y ha dejado eso a carne abierta, con lo cual no, efectivamente no creo que sea tanto provocado por la pandemia, sino como que nos ha enseñado que eso estaba ahí de siempre. Es que te voy a decir una cosa, hablando ya sobre cuando se cayó Google, que fue hace 15 días nada más, o menos incluso. Se ha hablado mucho de que, y quiero volver sobre el tema de Google, se ha hablado mucho de que gracias a las nuevas tecnologías, el confinamiento tampoco para tanto porque estás en contacto con la gente. Pero la pantalla es lo más frío para una relación personal, para una relación humana de amistad y conversación. La pantalla es lo más frío que puede haber, lo que más, porque tú ves a la otra persona, pero es como si no la vieras, se te queda un poco como la sensación a nada. Entonces, era interesante primero ver la fragilidad de ese mundo enteramente digital que este año ya hemos terminado de consolidar porque la salud no lo ha terminado de consolidar y por el que ya llevamos apostando ya años, la fragilidad de se cae y se ha caído y nada, y se acabó la conectividad y se acabó el tener a otra persona cerca desde el otro lado de la pantalla. Y yo creo que Fíjate. es una interesante enseñanza porque yo creo que es que la pantalla, la vida digital no puede superar y nunca lo va a poder superar al contacto físico, a la cercanía física. Ángela, te he quitado la palabra. No, sí, te he interrumpido yo, perdón, pero yo lo que te iba a decir es que esa es, digamos, uno de los eslogans que yo más defenderé siempre. Hombre. Nunca puede superar nada digital a lo puramente humano, jamás, jamás en la vida. Y hemos llegado hasta tal punto que hemos hecho virtuales hasta las emociones, porque bueno, ¿Mm? una clase, el teletrabajo, pues bueno, cambia totalmente lo que es la estructura de nuestra vida, pero el hecho de ya, yo qué sé, interactuar con los amigos o tener una pareja que esté, yo qué sé, yo vivo en el Viso, ¿no? O que esté en Carmona, pues yo tengo que dirigirme a ella por la pantallita, pero no solamente ahora por el COVID, sino también por el WhatsApp, que yo también lo uso, o sea que no soy hipócrita en ese sentido, pero que también ese mundo se haya comido también las relaciones humanas hasta ese punto,
me parece una calamidad y esta es otra verdad que el virus nos ha traído. Es que lo que ha dicho Antonio, se ha caído Google, se cae el mundo, es algo paralelo. O sea, es como al unísono, como las campanas que dentro de poco van a sonar censurando este año, igual, así, cayendo simultáneamente y ya está, es una verdad que se impone. Es que esto es una carga muy contundente de verdades que se están imponiendo, pero se están imponiendo por nosotros, no son ideas que vienen del más allá, no. Nosotros con nuestras prácticas son los que estamos llevando a cabo en fin, este nuevo mundo, porque no puedo decir otra cosa, es que es nuestro entorno está digitalizado y es prácticamente eléctrico en todos los sentidos. Sí, bueno, yo no descartaría de todos modos, respecto a lo que comentabais de sustituir a lo digital a lo físico, no descarto tampoco un futuro steampunk así en la lejanía, pero yo de todos modos no creo que realmente lo digital haya sustituido mucho. Lo que ha hecho ha sido llenar huecos que no existían, ¿no? Porque realmente, eh, no sé, o sea, el uso ahora, por ejemplo, de WhatsApp, pues es que antes no es que se hablara más con la gente, es que antes no se hablaba tanto y se utilizaban otros medios como podía ser la carta, ¿no? Por ejemplo, el otro día que Ujú. estaban en televisión española 20 para Alemania Pepe, la peli de Alfredo Landa, Hombre, pues la situación en esa época era, te ibas a otro país y ya te comunicabas con tu familia, con tus amigos, con tu novia, con tu novio, con lo que sea, te- enviando una carta de vez en cuando, que tardaba días en llegar, que tardaba entre que tú enviabas y te respondían y te llegaba, podía tardar semanas realmente esa carta. Y ese es realmente el mundo que precedía. Lo digital no ha sustituido a nada, ha llenado un hueco que antes no existía, porque antes no estábamos tan conectados. No es que Google haya matado al mundo, es que también, en cierta manera, nos ha quitado los velos de lo que había más allá de eso. Y tampoco creo yo que haya sustituido las emociones. Hombre, que más allá de una cosa muy importante, es verdad que un poquito sí, pero no a esos niveles, porque es que antes quizás estábamos más aislados y no éramos conscientes. Ángela. No sé, yo es que como ya me conocéis y tengo cierta tecnofobia, pues quizá mis opiniones con respecto a estos temas pues están bastante viciados de ese trastorno para algunas personas, ¿no? O esa irrealidad o esa falta de adaptación o lo que sea. Yo siempre defenderé lo tradicional en ese sentido. El contacto humano para mí es algo innegociable y en el caso en el que no se pudiera producir, obviamente la tecnología es una salvaguarda importante, pero mientras que no, yo creo que deberíamos de seguir rescatando esa dimensión que sigue siendo nuestra, por más que se esté viendo reducida o mermada o como queréis interpretarlo. En fin, la verdad es que sí. Iba a hablar de muchas cosas del programa, pero es que eso yo creo que lo vamos a dejar mejor para Navidad. Porque mira, hablando por ejemplo de conectividad, nosotros ahora mismo, y lo hemos hecho así durante toda la pandemia, durante los 40 y pico programas, no, 43 programas que eh, lo hemos hecho así durante todos estos programas. Nosotros ahora mismo estamos grabando el programa, pero no nos estamos viendo. No estamos ni juntos en un mismo espacio físico, ni siquiera nos estamos viendo a través de pantalla. Es decir, nos estamos comunicando con la voz y así es como nos tenemos que entender. O sea, eso es complicadísimo. Parece que no, pero es complicadísimo. Eh, y la verdad es que, por ejemplo, en nuestro ámbito de la radio, la presencia física, el poder comunicarte con una mirada, nunca podrá ser sustituido por una máquina porque el producto tendrá menos complicidad entre quienes lo hacen. La posibilidad de comunicarte por una seña, la posibilidad de comunicarte por una mirada. Y hablando de tecnofobia y hablando de tecnología, pues vamos a hablar un poquito de nosotros, ya que estábamos. Se hizo el silencio. Ángela, venga. Sí, vamos a hablar un poco de este proyecto que empezó en un momento complicado, en plena pandemia, que hemos tenido, ya te digo, como tú has recordado, superando las adversidades técnicas y tecnológicas, que vamos, si hemos sido capaces de llevar adelante, creo que ya llevamos con ¿cuántos serían? 43. 43 Joder. programas, que ya es Ah, ya nada. una cantidad bastante sorprendente.
creo que en el caso de que estuviéramos en un estudio seríamos capaces de en este mismo tiempo haber hecho 100, porque teniendo en cuenta que los medios con los que estamos ahora, un auricular, un teléfono, una aplicación y demás, en un futuro pues, bueno, yo he dado mucha tela, mucha data con este tema, ¿no? Me encantaría tener lo suficiente para montar ya un estudio y que estuviéramos allí metidos y haciendo radio, porque la radio es el mejor medio de comunicación que existe. También te digo una cosa, Ángela lo que directamente ha propuesto es ocupar ilegalmente un estudio de radio, que no vamos a decir la emisora del estudio de radio, ¿vale? No vaya a ser que nos metan en la cárcel. Lo cual, por su ilegalidad, hemos decidido descartar, pero Ángela es cierto que decidió pasar primero a las barricadas y luego ya plantearse otras opciones. Pero Sí, bueno. porque entiendo que hay medios que cuentan con instalaciones que no tienen que tener. Es que no, vamos a dar infraestructura a grandes proyectos que están empezando como es el nuestro, y no porque sea el nuestro, sino porque entiendo que todo el mundo tendría que tener acceso de alguna manera a medios más asequibles. Pero vamos, que nosotros seguimos en la lucha, ¿eh? No pasa nada. Hombre, otra cosa no, pero iba a decir pesado. Insistente, vamos a dejarlo en insistente. Insistentes Sí, somos, ¿eh? sí. Eso. Así que de nosotros no se libran. Vamos a hacer una cosa. Hablaremos del programa un poquito más en el programa de Nochebuena. Ya ahí metemos el autobombo que queramos meter, ¿vale? Bien, bien, Pero interesante. porque antes tenemos un invitado y me parece hasta feo no presentarlo todavía. Tenemos un invitado que, ya te lo digo, un regalo de Papá Noel. Porque si a mí me dicen, pues vamos a tener en Nochebuena un periodista de la BBC. Ahí es nada, ¿eh? La BBC, la meca del periodismo. Aunque ahora vamos a hablar precisamente sobre eso, sobre si la BBC es la meca del periodismo. Cuidadito. Y he podido hablar con él. Ahí os voy a dar envidia, Ángela y Antonio, porque he hablado yo. Sí, sí. Así que esta es la entrevista que le hicimos un poquito antes del programa a Enric Botella, que es periodista de la BBC Mundo y que antes hizo periodismo en España, hasta 2017 prácticamente hizo periodismo aquí en España en la televisión local de Barcelona. Y vamos a hablar de cosas muy interesantes con él, así que quedaros a escucharlo. Bueno, pues habíamos dicho que en este programa de Nochebuena, en este día de Nochebuena tan especial, íbamos a tener un invitado. Casi se podría decir que un regalo de Papá Noel. Y ese invitado es el periodista de la BBC, ahí en nada, Enric Botella. Hola, ¿qué tal? Hola, Carlos, ¿qué tal? Bueno, yo creo que la primera pregunta cuando decimos, por ejemplo, periodista de la BBC, es ¿cómo se llega hasta ahí? Que mucha gente lo considera, y bien considerado además, la meca del periodismo. Bueno, en realidad esa es la pregunta que me hace mucha gente, sobre todo colegas, periodistas o de mi quinta, ¿no? ¿Cómo llegas a la BBC? Y yo creo que está un poco mitificado, ¿no? En realidad, la manera de llegar a la BBC, como la manera de llegar a cualquier otro sitio, es presentarte a una oferta de trabajo y convencerles de que te tienen que coger a ti, no al de al lado, que es en realidad lo que me pasó a mí. O sea, a mí me llegó, creo que, o sea, alguien puso en Facebook que BBC Mundo, que es donde yo estoy, es el servicio en español de la BBC, lo que se podría llamar la BBC en español, que buscaban periodistas multimedia y bueno, pues yo, como casi 1000 personas más, pues me presenté al puesto y fui pasando las pruebas y los requisitos y todas las fases hasta que consideraron que valía la pena que contratarme y me vine para Londres, que ese es otro tema. Yo a este puesto me presenté estando en Barcelona todavía. ¿Y cómo es ese proceso para llegar? ¿Son muchas entrevistas, pruebas? Depende un poco del puesto, yo creo, porque, por ejemplo, en mi caso era para un puesto para el equipo de innovación, que lo quisieron llamar en ese momento, y ahí tuve que hacer, bueno, hay la página en la que están las ofertas de la BBC, que es pública, que puede entrar cualquiera, ya tiene un formulario súper estricto cuando te presentas a cualquier puesto, ¿no? De referencias, de explicar quién eres, por qué quieres trabajar allí. Bueno, como ya la primera parte del proceso ya es bastante exhaustiva y te tiras un rato allí escribiendo.
Luego creo que fue una prueba escrita que consistió fueron varias horas, como 4 horas, fue un poco cansado. Y consistía en diferentes ejercicios. Escribir una nota sobre un tema concreto usando como fuentes algunos artículos que te daban ellos. También había algo de adaptaciones, que es algo que se hace en mayor o menor medida en todos los servicios de idiomas de la BBC, que es adaptar material que esté en inglés, un poco para demostrar que pues, tienes la capacidad de hacerlo. Y bueno, algunos ejercicios en este sentido. Y creo que lo siguiente ya fue una entrevista de trabajo al uso con 3 personas que te evalúan y ahí estás. Es verdad que siempre al periodista se le ha pedido que hable idiomas, que hable inglés, pero claro, en tu caso efectivamente es obligatorio ya casi para presentarse al puesto. Claro, en este caso sí, porque no, a ver, además de que es un puesto en Londres, entonces para manejarte algo tienes que tener. Una parte importante del trabajo también es comunicarte con otra gente dentro de la BBC. Es decir, en BBC Mundo todos los que trabajamos usamos el español como el castellano como lengua, como lengua de trabajo, ¿no? Todos venimos o de España o de países de América Latina. Y si no, bien, porque tengo un compañero italiano, pero él vivió en Barcelona, o sea, es completamente fluido en español y lo domina muchísimo. Pero el inglés es el idioma que usas cuando te levantas del escritorio y tienes que hablar con cualquier persona, ya sea con técnicos, con gente de otros departamentos. Obviamente el idioma que se usa dentro de la BBC para comunicarte con la gente que trabaja allí, que no solo son británicos, sino que hay gente de absolutamente todos los rincones del mundo, pues se usa el inglés. Además, todo este trabajo que hacemos a veces también de aprovechar todo el músculo que tiene la BBC como organización periodística y que genera tanto material que viene de tantos equipos y de tantas partes distintas del mundo y que llega en inglés, pues cuando nos interesa alguno de estos materiales, pues eso, vienen en inglés y tienes que entenderte con el idioma para ser capaz de, bueno, pues de adaptarlo y adaptarlo de la mejor manera al castellano. También es verdad que tampoco necesitas un nivel brutal porque nosotros producimos en castellano, entonces lo que tienes que saber hacer bien es producir en castellano. Pero el inglés sí, el inglés es importante en el día a día nuestro. Y me imagino que cuando llegas allí al edificio del New Broadcasting House y llegas a trabajar el primer día, te quedas impresionado porque, claro, tú vienes, para los oyentes que no lo sepan, de la televisión local de Barcelona y, claro, llegas a ese edificio cumbre de la BBC, ese gran edificio de la BBC. Me imagino que la diferencia en cuanto al trabajo y todo es abismal. A ver, sí, o sea, impresiona mucho cuando llegas, pues eso, hace 3 años y medio que entré por primera vez a ese edificio y obviamente es increíble. Nada más entrar, además que el edificio tiene eso, 8 plantas y es maravilloso y gigante. Una vez dentro, ves la redacción de informativos de la BBC y ves todo. Y al ser una oficina moderna, de estas que open plan que lo llaman, que es como que no hay paredes, está todo accesible, pues sí que lo ves un poco como un gigante y impresiona. Luego es verdad que a nivel del día a día del trabajo no es tan distinto a lo que se hace en otros sitios, ni siquiera de lo que estás haciendo tú ahora mismo o de lo que puede hacer cualquier otro periodista en una radio local. Una radio local, una tele local, lo que sea. Es decir, la esencia del trabajo no deja de ser recopilar información, informarte de lo que está pasando y tratar de contarlo. En una radio local tendrás un tipo de micro más sencillo quizás y una mesa de mezclas de hace 25 años y en la BBC tienes unas mesas que se suben con un botoncito y todo se enciende y está lleno de luces. Pero en el fondo la esencia de tu trabajo es ser capaz de pues, hacer la pregunta que toca, estructurar esa información de la manera adecuada o de la mejor manera para que la gente lo entienda y hacer un trabajo riguroso. Y eso en realidad no es tan distinto.
Claro, un poco apelar a esa esencia del periodismo. Sí, sí. Eso surgió en un taller que hicimos en Querétaro, en México, hace un par de años, con estudiantes universitarios, ¿no? Y preguntaban eso, que cómo de distinto debía ser. Pero en el fondo es lo que decía, no es tan distinto de lo que yo ya había hecho en la televisión local de Barcelona y hasta lo que había podido hacer pues en la radio local de mi barrio, en Sants. Obviamente cambian cosas y obviamente ahora lo hago mucho mejor que antes porque eso es lo que te dan los años de práctica y la experiencia. Pero lo que quiero decir es que la esencia, que es eso, informarte, ver qué cosas están ocurriendo y procesar esa información teniendo en mente a la audiencia, a quién va dirigido. Obviamente no cuento de la misma manera una cosa que para la televisión local de Barcelona, porque la gente que lo va a ver son barceloneses, que una cosa que va a ver, que va dirigida a un público global castellano hablante, ¿no? O en América Latina, si quieres ser un poco más específico. Es decir, obviamente cambian cosas, pero la esencia es la misma. Y la BBC tiene una diferencia muy, muy clara con lo que se ha impuesto un poco en el periodismo español, y es que la BBC, y fue polémica hace un par de meses más o menos por ello, es porque se ha prohibido a los periodistas y a los trabajadores opinar y expresar argumentos en sus redes sociales, cosa que parece que en el periodismo español se está imponiendo como tónica. No sé si esto podría ser la gran diferencia. Claro, yo creo que en realidad en España es verdad que hay mucha gente que opina, pero yo creo que todos los periodistas con más o menos vocación de ser serios tratan de mantener un poco esa distancia, ¿no? Es verdad que en el caso de la BBC es mucho más, o sea, como que se refuerza mucho más esa parte, ¿no? Porque además también hay que entender que la BBC está aquí en el Reino Unido constantemente se la ponen en tela de juicio unos y otros, ¿eh? Aquí cuando mandan unos dicen que la BBC es claramente de los otros y al revés. Que en realidad mejor que pase eso que no que sea lo contrario, ¿no? Que la BBC siempre haga lo que o se entienda que la BBC hace lo que quiere el partido que manda. Pero sí, aquí ha habido se han tocado muchas sensibilidades con eso, sobre también en el caso del Brexit, y es como que ha habido muchos temas muy sensibles en los que se ha apuntado por parte de políticos y otros medios, opinadores, y también la gente, mucha gente en Twitter, se cuestiona el posicionamiento de la BBC, ¿no? Entonces, lo que la BBC hace es decir, oye, digo, a nosotros, a los trabajadores, a los periodistas, nos dice el valor más importante que tiene la BBC es su imparcialidad, por lo tanto, estamos bajo el punto de mira constantemente, por lo tanto, vamos a tratar de meternos en el menor número de líos posibles en ese sentido. Es decir, algo que en lo que insisten muchísimo constantemente, ya sea en las sesiones de formación y de, bueno, como clases, que no clases, sino, sí, bueno, eso, formaciones y cursos, como también en las comunicaciones, pues, diarias o periódicas que nos llegan por mail. Algo de lo que siempre se habla es de la reputación y de la necesidad de mantener como este puesto que tiene la BBC como un medio imparcial y libre de cualquier tipo de desviación en ese sentido ideológica, ¿no? Y pese a todo, no libráis de la gente que le gusta más una conspiración que nada. Por ejemplo, leo yo ahora en tu Twitter una que dice que está a favor de la élite oscura y que vas con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sobre el fraude en Estados Unidos. Pese a todo, no se libra la BBC. Sí, bueno, a ver, eso siempre está ahí. Es decir, siempre hay gente que le digas lo que le digas y aunque esté, o sea, hagas muy bien tu trabajo y expongas las cosas como son y lo mejor explicadas posibles, siempre va a haber gente que va a preferir taparse los ojos y seguir creyendo sus historias. Entonces, ahí tampoco puedes hacer nada. O sea, en casos como ese, a mí hasta me
a ver, está un poco mal decirlo, pero hasta me hace gracia recibir ese tipo de cosas porque es como, hostia, hay gente a la que tu trabajo le importa tanto que se toma la molestia de buscarte en redes sociales, de escribirte un mensaje privado y es como, hostia, ojalá me escribieses para decirme otra cosa, ya no para elogiar mi trabajo, sino ojalá, pues yo qué sé, me contases algo que te ha suscitado, quizás un vídeo que has visto o un artículo. Preferiría eso a que me digas, estás al servicio de las élites oscuras y es toda una conspiración de los grandes medios. Pero bueno, el hecho de que lo haga, a ver, también es verdad que me pasa muy pocas veces, pero no me molesta, al revés, es casi divertido, ¿no? Que te venga el conspiranoico a decirte que cobras de no sé quién. En realidad no cobras de nadie, ¿no? No, No os pagan de ninguna conspiración ni cobro de nada. la BBC, es decir, de los impuestos de la gente, como este señor seguro. Bueno, este no, porque no era británico, pero o sea, de lo único que cobro es lo que, como dicen aquí, del taxpayer, del contribuyente, que eso también lo tienen muy, muy, muy en mente constantemente. Es taxpayers money, el dinero del contribuyente, y hay que ser muy responsable y eso, de ahí sí cobro. Y presiones se reciben muchas porque aunque las rechacéis, pero la acabáis recibiendo. Yo ahí no te puedo decir mucho porque en el fondo yo soy un soldado de base y si se recibe una presión, o sea, si alguien trata de presionar o presionarnos por un trabajo que haya hecho, no me va a venir a presionar a mí, va a venir a presionar a los responsables. Es decir, yo no te sé decir. Sé que algunas veces bueno, pues ha habido llamadas de gente que se ha podido sentir molesta por algo. También me consta por lo que me cuentan colegas, pero te digo, como dicen aquí, no me cites en esto porque no sé, te hablo sin saber. Pero sí me dicen que la cantidad de presiones que se reciben en la BBC son menores porque la gente, los gobiernos, las empresas saben que la BBC es menos corrompible o menos influenciable que otros medios que quizás dependen de su dinero en publicidad, por ejemplo, cosa que en la BBC no ocurre. Es decir, bueno, eso. Pero te digo, no sé, no lo sé. A mí no me presionan. Y esa es una de las diferencias que mucha gente ve con las televisiones públicas y también privadas, por qué no decirlo, aquí en España, que siempre se ha dicho que las televisiones públicas primero o están al servicio del poder o están muy presionadas por ese poder. Sí, a ver, yo no estoy capacitado para analizar esa situación ni para decir por qué ocurre eso. Pero yo imagino que también tiene que ver en la forma como se eligen los cargos, por ejemplo. Es decir, en la BBC siempre hay subjetividades a la hora de elegir a quién se pone al mando de la televisión, o sea, de una corporación como la BBC o de un medio público y de los altos cargos, ¿no? De este ente. Pero en la BBC todo funciona por concurso, por llamarlo así. Es decir, hasta para el cargo de jefe de news de la BBC se abre la posición y la gente, quien crea que está capacitado para hacer ese trabajo, se presenta y pasa un proceso similar al que pasarías cuando te contratan y haces una entrevista. Y hay gente que se supone que tiene que valorar tus capacidades para hacer ese trabajo. Es decir, no es como muchos, no sé si la mayoría, pero muchos medios públicos en España en los que el director quizás lo elige o sea, no lo pone un político, pero quizás lo pone no sé cómo lo llaman, como la junta gestora o de administración, y esos miembros de esa junta sí que los ponen los políticos. Entonces el director luego es quien elige a dedo sus jefes de informativos y su jefe de programas y todo. En la BBC no, en la BBC hay que pasar unos cuantos filtros más. No sé si eso explica por sí solo esta percepción de que en España los medios públicos suelen estar, y digo percepción porque tampoco quiero decir que sea así, pero que suelen estar más al servicio, más atendiendo a lo que dice el gobierno de turno. Pero el hecho es que en la BBC no se elige a nadie a dedo.
siempre se pasa un proceso. Que es verdad que luego esas personas que eligen quién va a ocupar ese lugar, pues si son honestas no deberían hacerlo, pero en realidad podrían decantarse por uno o por otro por razones que no sean exactamente ligadas a la entrevista de trabajo que hizo esa persona, ¿no? Pero es verdad que lo complica un poco más la elección a dedo y las elecciones arbitrarias en los puestos, tanto en los de abajo como en los de arriba. Y hablábamos de que pertenece efectivamente a ese departamento de innovación, ese equipo que llegó con la idea de innovar en la BBC. Y precisamente esa es la siguiente pregunta: ¿cómo se está trabajando para crear las nuevas audiencias y cómo se está trabajando para innovar sobre lo que ya hay en ese equipo de trabajo de la BBC? Bueno, es un poco complicado porque, o sea, sí es verdad que cuando llegué la idea era estar en este equipo de innovación. Pasa que luego este equipo se dividió, nos dividimos en el equipo de video y un equipo que hace como proyectos más como especiales, con más animaciones y más detalle gráfico. La verdad es que tampoco te sabría decir hacia dónde va el tema de la innovación en la BBC en general, porque creo que quiero decir, hace unos años se hablaba muchísimo de gamificación, por ejemplo, o de realidad virtual o realidad aumentada, o de grandes formatos, pero creo que últimamente se está volviendo un poco al texto y a las cosas que se alejan un poco de eso, porque por lo menos las veces que probamos algunas cosas de estas tampoco nos funcionaron muchísimo. Es decir, creo que nadie puede prever hacia dónde estamos yendo, ¿no? Lo que estamos haciendo nosotros, hablo del equipo de vídeo que lo conozco más, sí que hemos cambiado mucho las cosas que hacemos desde el principio, desde cuando llegamos, que hacíamos mucho vídeo de este tipo Playground, no sé si te acuerdas, no, creo que ya no existe Playground, pero vídeos eso, con imágenes y texto, muy para social media y tal. Cada vez hacemos menos eso y vimos que a la gente le interesaba mucho cuando hacíamos, por ejemplo, explainers en vídeo. Es decir, le contábamos a la gente qué estaba pasando y por qué consecuencias podía tener con un presentador, ¿no? O sea, como hemos ido probando distintas cosas y de momento hemos visto que esto nos está funcionando muy bien y que a la gente le interesa mucho, ya sea para hablarles de curiosidades de la lengua, de historia, o para contarles cosas que estén ocurriendo en las elecciones de Estados Unidos o en Bolivia o lo que sea. Y yo esta pregunta la quiero plantear porque ya ha alcanzado trabajar en la BBC, que es el sueño de todos los de muchos periodistas por lo menos, no sé si de todos, pero hay muchos periodistas que el otro sueño es trabajar en la otra meca del periodismo, que es la CNN. No sé si te ves en la CNN o no. No, no me lo había planteado nunca. Tengo una compañera que trabajó en CNN y ahora está en BBC, que le digo jubílate, aunque es joven. Pero no, en realidad, no, a mí no estoy muy cómodo hablando de la BBC como la meca. Que es verdad que las siglas pues tienen el peso que tienen, ¿no? Y es como cuando el peso de la camiseta, ¿no? Cuando se habla del fútbol. Pero, y eso es algo de lo que me he dado cuenta más estando aquí. En realidad yo creo que la gran mayoría de mis compañeros no están en la BBC por las siglas o porque sea la BBC, sino en realidad lo que te termina motivando es el proyecto que estás haciendo y tu trabajo diario. Es decir, si mi trabajo diario yo lo disfruto haciendo lo que hago, me va a dar igual hacerlo en la BBC o hacerlo para otro medio, a ver si me pagan lo mismo y todo eso, ¿no? No, y obviamente, a ver, es verdad que el hecho de estar en la BBC pues es un orgullo y sabes que es un medio público y que tiene una historia brutal y formar parte de esta plantilla, ¿no? Histórica, podríamos decir. Suena un poco a fútbol y me estoy dando un poco de rabia, pero es verdad, sí que sientes un poco ese peso y ese orgullo también. Pero en realidad, como decía antes, no es tan distinto el trabajo que haces. Es decir, el día que el trabajo que esté haciendo diga, esto ya no me sirve, ya no me llena, no quiero tal, quiero pensar que no tendré problema en decir, mira, pues a la vez ha estado muy bien, pero quizás está este otro proyecto en una
televisión en España o en un medio o lo que sea que me llama la atención y me motiva, entonces elegiré, por supuesto, ir a hacer eso, aunque sea un medio sin tanto nombre y ese tipo de cosas. Es decir, no creo que haya nadie que ponga por delante las siglas a ver, alguien habrá, yo qué sé. Pero como que no, en realidad no es la meta de mi carrera, por decirlo así. Es decir, yo no es que voy a estar, ya estoy en la BBC y voy a estar siempre aquí. Voy a estar, ojalá, donde me esté motivado para hacer el trabajo que hago. Y una pregunta que siempre hacemos a periodistas cuando los tenemos en nuestro programa. Siempre se hace esa típica pregunta de los estudiantes de periodismo. Bueno, ¿tú qué le preguntarías a un periodista? Nosotros le damos la vuelta. ¿Tú qué le preguntarías a un estudiante de periodismo? Yo creo que le preguntaría qué consumen como consumidores de noticias, si es que lo son, que deberían, pero dónde se informan, cómo lo hacen, y quiero decir en el sentido de aprender de ellos, porque en el fondo ellos son nuestro público objetivo. Es decir, si queremos conseguir que la gente nos siga viendo, tenemos que ser atractivos para la audiencia más joven, ¿no? Entonces me gustaría mucho aprender cómo están consumiendo ellos las noticias, porque eso marca una tendencia clarísima de cara al futuro, ¿no? Por ejemplo, si se pasan más rato en TikTok que en Instagram, ahora me invento. Entonces, si se pasan rato en TikTok, siguen algún medio en TikTok, que hay muy, muy pocos que hagan cosas interesantes, ¿eh? Pero, no sé, como que me gustaría entender mejor cuáles son sus hábitos para aprender de ellos. Pues Enrique Botella, muchas gracias. Te ha tocado en estos 3 años que lleva en la BBC, te ha tocado de todo. Brexit, coronavirus. Yo no sé si para el 2021 que está a punto de empezar le pides un poquito de calma. La verdad, me gustaría. Porque este año ha sido muy complicado. O sea, este año hemos estado trabajando desde casa desde marzo. Es decir, los vídeos que hago para la BBC son vídeos que hago desde mi salón, que es algo que era impensable hasta hace no mucho. Y además, estos temas, sobre todo el tema de la pandemia, ha monopolizado tanto o sea, nos afecta de dos formas, o a mí en lo personal, a nivel laboral. Una, que solo se habla de eso, entonces cuesta mucho tratar de salir de esta burbuja y ser creativo y pensar en otras cosas, ¿no? Y el otro punto es que, precisamente porque estamos todos encerrados, pues no podemos viajar, no puedes plantearte hacer pues reportajes un poco más completos que impliquen pues ir al sitio, que en realidad es lo que más me gusta hacer a mí, es decir, viajar. Pues no sé, hice uno sobre la valla de Melilla. Pues fui a Melilla, estuve una semana ahí hablando con gente, entrevistando, grabando. Eso es lo que a mí más me gusta hacer y lamentablemente, obviamente, por el virus no lo estoy pudiendo hacer. Es decir, tengo muchísimas ganas de que todo esto pase. No me puedo quejar, pero ni de lejos, porque estoy pudiendo trabajar manteniendo todas mis condiciones económicas, ni ha habido ERTES, ni peligra mi lugar de trabajo y solo por eso ya toco madera y hierro y todo. Pero sí que si pudiese pedirlo, si estuviese en mi mano, esto lo terminaría mañana, sin lugar a dudas, para empezar a poder hablar de otras cosas y para poder plantear proyectos un poco más ambiciosos que impliquen salir de mi salón. Pues ojalá sea para todos, que encontremos ya la vacuna para este virus en este día además de Nochebuena, que es precisamente el día de reencuentros familiares, de salón a salón. Mucha suerte para este 2021, mucho trabajo, que es siempre lo importante, y muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por invitarme y feliz Navidad. Y esa era la entrevista de Enrique Botella. Se nos acaba la radio, se nos acaba el especial, así que se nos acaba el día de Nochebuena, no. El día de Nochebuena haremos todos un poquito borrachos, pero de momento nos ha acabado. Así que yo quiero que digáis algunas palabras, algo así, alguna dedicatoria, algo que queráis decir y yo no haya dejado de decir este año. Bueno, la verdad es que por lo pronto con el año que hemos vivido siempre nos queda, digamos, el pensamiento de decir que cuanto más bajo parece que estamos, más fácil es después subir.
con lo cual ya viendo este año cómo ha ido, es complicado que el que viene no vaya mejor. Y que yo creo también que hay que aprender de este año, sobre todo de lo que es quedarnos con lo importante, de saber valorar ciertas cosas y disfrutar de la vida, ¿no? Que al final es para lo que estamos aquí. Ángela. Sí, yo creo que una defensa a ultranza de lo que es de lo que ha sido este año es la palabra supervivencia y lo que es muy importante lo que ha dicho Antonio, esa capacidad de que el tiempo corra, pero corra de una manera productiva aún en la adversidad y efectivamente aprovechar la vida porque no sabemos, y nunca mejor dicho, hasta qué punto puede terminar nuestro recorrido. Por lo tanto, vamos a seguir disfrutando de estos pequeños ratos que, por ejemplo, hemos proporcionado en estos 43 programas y que seguiremos. Y ya está, con la expectativa abierta a un futuro incierto, pero como todos, ¿no? Porque este año haya sido especialmente crudo. Yo, con que me sigáis aguantando un año más, me conformo, la verdad. Venga, Carlos, lo Hay intentaremos. objetivos ahí realistas. Venga, vamos a Que si, marcarnos un tope. que si os ficha Negre, que no os vayáis, ¿eh? Aquí os quedáis. Hombre, desde luego más fácil conseguir esto que conseguir el estudio de radio gratuito. Me lo pones muy difícil, Carlos. No, yo simplemente quería decir que ojalá todo el mundo pase la mejor Nochebuena posible. Va a haber, y no nos queremos olvidar, mucha gente que hoy va a tener un plato menos en la mesa, un cubierto menos en la mesa, una persona querida, muy querida, menos en la mesa. Y yo creo que nosotros también, incluso de gente no que se haya ido este año, pero que sí se haya ido niños anteriores y que la vamos a echar mucho de menos estas Navidades. Que pasemos unas Navidades lo mejor posible, con cuidado, por favor, con cuidado. Relajarnos, querernos, no quiere decir que pongamos en peligro nuestra salud ni de nadie. Que tengamos un 2021 que sea mejor a nivel mental, porque sanitario no lo va a ser, así que sanitario nos va a quedar todavía nos queda un trecho todavía por recorrer. Que parece mentira, pero no hemos llegado al final. Todo esto lo estoy improvisando ahora mismo porque tengo que decir que este programa lo estamos haciendo hablando de lo que queremos. Porque hoy hemos dicho, hoy no vamos a preparar nada, hoy vamos a hablar de lo que queremos. Que tengamos compañía todos. Hay muchas personas que van a pasar la noche solas en un hospital, que van a pasar solas en una UCI. Las navidades con un familiar ingresado son muy duras, mucho. Las navidades enfermos son muy duras. Las navidades que va a pasar mucha gente sola en una habitación porque tiene COVID o podría tener COVID y no lo sabe y quiere proteger a su familia, son muy duras. Y estamos aquí para hacer la compañía, que esa es la función de la radio, la compañía por otra parte. La información, pero la compañía, la voz tiene un poder reparador tremendo, y este programa de radio por lo menos para mí ha sido también una terapia este año, una terapia en los momentos más jodidos. Así que, bueno, pues esta Navidad y este día de Nochebuena que queríamos estar aquí, estaremos el día de Nochevieja también. Estaremos en 2021 con novedades que contaremos en el programa de Nochevieja. En el programa de Nochevieja vamos a contar tenemos novedades y las vamos a contar, vamos a dar algún avance. Así que, pues muchas gracias para todos y me voy a despedir de este día de Nochebuena en el cual ahora me voy a quitar los cascos y vamos a empezar a celebrar todos juntos por la Navidad y por la compañía y por la conversación y por querer a quien te quiere. Voy a decir la frase que digo siempre para cerrar. Sigan disfrutando de la radio y sigan también hoy disfrutando de la vida. Muchas gracias y hasta el día de Nochevieja.